Buenas tardes, soy Juliana Simoes desde Incaromas, España. Pues arrancamos una nueva entrevista hoy. Estaremos con Ronald Sistek directamente desde Chile. Nosotros estaremos haciendo esa entrevista hoy más concretamente sobre la regeneración sistémica. Sois todos bienvenidos y bienvenidas. Nosotros hoy estaremos hablando con Ronald sobre el emprendizaje regenerativo. Así que Ronald ya está con nosotros y vamos arrancando así la conexión y luego pues eso, sí, eso aquí y ya empezamos a ver si nos conectamos. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí vamos haciendo la conexión. Hola Ronald. Hola Juliana, ¿Qué ¿cómo estás? tal? Muy Bien. bien, ¿Qué muy, tal? muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Pues ha sido un placer. Bueno, desde el inicio en que empezamos a hablar del tema, pues para mí ha sido todo muy fácil, un gusto y muy fluido, así que te lo agradezco también. Para ¿Sí? mí también, muchas gracias, sí, muy feliz de Vale. estar aquí. Sí. Gracias, gracias. Pues bueno, la audiencia, ¿no? Nuestros seguidores, pues la gente que está a la espera del directo se va conectando poco a poco. Simplemente aclarar un poquito con todos y todas de un poco de guión sobre cómo vamos a conducir ese diálogo en la próxima hora. Pues vamos a hacer algunas preguntas. Ronald nos compartirá todo, espero, todo lo que sabe. ¿A que sí? Y luego al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Así que, pues arrancamos. Ronald. Genial, sí, Sí. feliz. Saludos a todos y todas que nos están saludando ya desde Cusco, de Perú, de Chile, aquí de España, de todos sitios. Ronald, cuéntanos un poquito, ¿quién es Ronald Sistek? Eh, es una buena pregunta, ¿no? Es la Eh, pregunta del millón, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, soy un ser humano y soy papá de 4 hijos que son Wow, mi- mis grandes maestros. Y son quienes me dieron el regalo probablemente de poder en algún momento de mi vida poder mirar a largo plazo, ¿no? qué Y, bien. y dejar esa como percepción de que vivimos como con todo, con una inmediatez y poder mirar un poquitito más desde lejos todos los procesos. Eh, eh, Fundamentalmente eso, como un ser humano muy agradecido de estar vivo en estos tiempos tan desafiantes. ¿A que sí? Estamos aquí para desbravar algo, ¿no? El gran misterio o algo así, ¿no? Tal como todo se configura actualmente, tenemos un gran desafío. Es el gran puzzle, a ver cómo encajamos las piecitas. Y es ese también el motivo que nosotros desde Incaromas, tanto yo como Santiago, mi compañero, estamos abriendo este espacio para compartir nuestras habilidades, sabidurías y hablar desde el potencial en que nosotros podemos co-crear frente a todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, Ronald, ya enganchando con tu presentación, gracias por autodenominarte ser humano y con gratitud por la familia que tienes y todo lo que estás co-creando ahí como en ese gran momento. Y a mí, nosotros hoy con el enfoque tenemos el emprendizaje regenerativo y me llamó mucho la atención la palabra emprendizaje, ¿no? El concepto, es decir, ¿nos puedes decir un poco qué es ese concepto, por favor? Sí, claro. Mira, los últimos, desde el año 2014, que comencé a participar de un proyecto muy bonito en una universidad del sur de Chile, en la Así. Universidad Austral, que se llama el Centro de Emprendizaje, que es
un centro que es básicamente un laboratorio humano para experimentar y para investigar en temáticas de colaboración y regeneración ecosocial. Y este neologismo del emprendizaje es una palabra que elegimos para unir estos dos conceptos que desde nuestra mirada son muy potentes. Por un Ujú. lado, el emprendimiento y ver Sí. cómo con alumnos uno puede desarrollar experiencias de emprendimiento, mirando el emprendimiento como la posibilidad de tomar riesgos colectivamente, ¿no? Wow. Y cómo pasar de sueños individuales a sueños colectivos y qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede surgir con esa experiencia. Ujú. Eh, y por otro lado, el tema del aprendizaje lo tomamos desde una mirada bien particular, que es desde todo el linaje y el conocimiento que tenemos desde del aprendizaje transformativo. Ujú. Eh, y eso es muy relevante porque vemos y vimos desde un principio como esta conexión profunda, esta circularidad permanente que hay entre la vida y la cognición, ¿no? Entre como el proceso de vivir y el proceso de conocer, y Mm. cómo los cambios en el conocer nos permiten aprender. Eh, y todo esto enmarcado en una serie de metodologías y modelos y marcos conceptuales que nos permiten como maximizar la experiencia del aprendizaje Ujú. eh, y al mismo tiempo profundizar el desarrollo local, ¿no? Entonces, eh, desarrollamos un curso Ujú. dentro del centro que se llama Emprendizaje Colaborativo, con un par de personas geniales que son la Esther Fechi, la Carolina Jerez y Gloria Cayún, que era parte del equipo con quien desarrollamos esto. Entonces, fue muy bonito poder tener como un laboratorio disponible para trabajar transdisciplina, trabajar desarrollo a escala humana y trabajar proyectos colaborativos eh, profundamente con alumnos de distintas carreras y muchas veces asociados a proyectos reales, porque al mismo tiempo nos asociamos con una institución pública para poder aplicar estos conocimientos en proyectos de desarrollo social. Entonces, este concepto de aprendizaje viene como de esa intención Ujú. y de poder experimentar desde la mirada humana cómo podemos generar transformación en el ser humano. Mm. ¿Y eso está aplicado en cualquier asunto? Es decir, es simplemente cualquier colectivo puede traer el propósito, ¿no? De la inteligencia colectiva, de cuál es el propósito común y a partir de ahí se desarrolla. ¿O es solo en ciertos ámbitos? Es decir, organizaciones también, ¿eso se puede llevar ahí? ¿O? Pues sí, o sea, de hecho el mismo concepto lo desarrollamos en otro proyecto con otros amigos adorables de la ecoescuela El Manzano, Sí. con mi amigo Griffin y la Javiera Carrión, desarrollamos todo un concepto de una incubadora de proyectos regenerativos. Entonces, estos mismos conceptos que íbamos aplicando en el área académica, los reunimos en este como viaje de procesos de incubación y ahí como hay cabida para cualquier tipo de proyecto, ya sea organizacional, comunitario, Ujú. y desde la universidad veíamos más el aspecto desde la academia, ¿no? Desde la transdisciplina como eje necesario para poder suspender la mirada de silos separados que tiene la academia. Vale. Entonces, sí, este concepto de aprendizaje funciona para cualquier eh, contexto, diría yo. Vale. ¿Y el emprendizaje está basada en alguna metodología en concreto o son micropartes de muchas metodologías? El viaje fue muy interesante porque comenzamos el año 2014 Ujú. integrando las estrategias de Art of Hosting con Ujú. Dragon Dreaming, Ah, qué que tú lindo. conoces muy Sí, bien, sí.
Y entonces internalizamos todo el aspecto de poder transformar los sueños individuales a sueños colectivos y poder usar algunas estrategias de Art of Hosting para poder ir eligiendo proyectos, etcétera. Ujú. Y en la medida que iban avanzando los semestres, fuimos integrando sociocracia para la estructura organizacional, fuimos incorporando teoría U también para parte del viaje y poder también abrirnos a la escucha profunda y a la mirada desde lo individual también. Ujú. Y fuimos integrando profundamente todos los conceptos del desarrollo a escala humana, porque Manfred McSniff fue como el fundador del centro. Entonces, toda la mirada de las necesidades humanas fundamentales también las fuimos integrando. Entonces, se fue transformando en un lugar para poder integrar muchas metodologías y eso también enriqueció muchísimo todo el proceso. Es una metametodología, ¿verdad? Exacto. Sí. ¿Y cuál es la clave? ¿Qué habéis descubierto, Ronald? Mu- ¿Cuál mu- es el gran secreto? Cuéntanos. Para eso estamos aquí. ¿A que sí? Mira, fuimos, porque el tema de la colaboración es Sí, algo, es un gran tema sí. y, y, y muchas veces nosotros decimos, bueno, ahora hay que colaborar. Y en Chan, realidad, chan, ¿verdad? claro, Chan, y chan. es como que, bueno, y ahora todo es colaborativo, Yeah. pero pero, pero el proceso de colaborar es todo un tema porque hemos estado sobreentrenados en los últimos 50 años Sí, en estrategias de razonamiento lógico y en estrategias de individualización y en estrategias de competencia. sí. Entonces, cuando decimos, bueno, y ahora hay que colaborar, bueno, descubrimos que no era algo sencillo de hacer, ¿no? No era algo que se diera como naturalmente en el ser humano de hoy, a pesar de que como especie coevolucionamos desde la colaboración profunda, ¿no? Ujú. Entonces, entonces, nuestra gran pregunta era, bueno, ¿cómo podemos generar la memoria de la colaboración, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a ese lugar donde el ser humano sí podía colaborar? Y entre otras cosas empezamos a estudiar historia y a entender cómo ese gran cambio de ser cazadores recolectores a ser agricultores fue clave para un proceso de, de empezar a perder esa capacidad profunda de confianza que está asociada a los procesos de colaboración, porque la emergencia de las primeras jerarquías asociadas a la supresión de lo femenino y Ujú. a la emergencia de campos sociales de miedo para que esas jerarquías pudiesen funcionar, Ujú. empezó a generar un viaje en el ser humano de esta pérdida de confianza fundamental y la emergencia de miedo como campo social relevante en la experiencia humana. Y junto con eso ocurrió algo que encontramos que es muy central, que es la desvinculación profunda del ser humano con la naturaleza. Entonces, esta desnaturalización que generamos en nuestro comportamiento Mm. como que profundizó en el tiempo esta sensación de poder sobre la naturaleza y poder sobre los otros. Ujú. Y en ese viaje empezamos a desarrollar estrategias para no colaborar, ¿no? Para competir profundamente. Mm. Entonces, si yo tuviera que resumir así un descubrimiento, que para nosotros fue un descubrimiento, Mm. fue la generación de un patrón fundamental ¿Cuál era? que, que dice que para nosotros, para generar realmente colaboración y compromiso asociado a esta estrategia de colaboración, se tiene que producir un viaje Mm. entre conexión, confianza, colaboración y compromiso. Le pusimos las Mm. 4C, ¿no? Las cuatro Porque Cs. las Wow, es cuatro, la primera vez que ¿no? escucho esa terminología ya. Oh, 4C porque para poder experimentar colaboración Ujú. necesitamos de campos sociales de confianza. Y Mm. para tener campos sociales de confianza necesitamos acceder a un tipo de relación, un tipo de conexión Ujú. muy genuina, ¿no? Como desde la vulnerabilidad, desde el querer conocer, desde el querer aprender.
y como consecuencia de poder lograr colaborar desde las conexiones simples pero profundas, Ujú. descubrimos que se genera automáticamente un compromiso entre las personas y con los proyectos que son mucho más profundos. Ujú. Entonces, si yo diría, chuta, que algún descubrimiento, probablemente ese, ¿no? Este patrón de conexión, confianza, colaboración y compromiso. ¿Y cuál de las metodologías que más ha funcionado a generar ese tipo de sumersión, ¿no? ¿Cuál es el más efectivo? ¿Cuál es el Uf, fragmento eh, que hace más ese efecto? sí, yo diría que en distintos momentos Ujú. del proyecto aplicamos, yo diría que todas contribuyeron en este proceso. Pero si le hago como doble clic a algunas, por ejemplo, ocupamos el círculo permanentemente, ¿no? Como Ujú. como volver a ser humano, ¿no? Y Sí. sentarse en círculo donde podamos generar una equivalencia, donde podamos permitir que todas las voces sean escuchadas, donde haya un bastón de la palabra, donde se pueda generar y profundizar la escucha como genuina. Entonces, el círculo como eje central del viaje fue algo muy fundamental. Y luego, estrategias de escucha profunda de la teoría U, reconexión con la naturaleza desde la ecología profunda, Mm. el poder de la capacidad de soñar desde el Dragon Dreaming, ¿no? Y cómo esos sueños podemos bajarlos a la ejecución. Los principios de la sociocracia, ¿no? En el establecimiento de una gobernanza mínima Mm. viable para un grupo de personas que no se conocen mucho para que puedan funcionar. El respeto como eje central de permitir que el otro aparezca. Entonces son pequeñas partes y piezas que yo te diría que todas las metodologías que están fundamentadas en estrategias que sueñan con la colaboración son muy efectivas. Qué bien suena todo. Vaya viaje, ¿ah, Ronald? Te Sí, felicito. sí, ha Guerrero, sido muy lindo. investigador, corajoso. Hay que tener mucho coraje, para entrar en estos campos de investigación en primera instancia y además desfragmentar muchas metodologías que además llevan bastante contenidos, pero cuando coges las piezas y las encajas en su función principal según qué colectivo que la necesite, pues te da una respuesta o te lleva hacia un lugar que es de descubrimiento totalmente nuevo o un lugar en que es eso de reconectar, ¿no? Las tres Cs que mencionabas anteriormente. Y eso para un colectivo es muy potente, tener ese compromiso de uno mismo con su propósito, ¿no? Con su proceso interno, que ya es bastante. Hoy en día, por ejemplo, yo lo que veo que hay muchos bloqueos en ese canal de comunicación con el otro. Es algo en que genera mucho más nuevos patrones a que solucionar viejos patrones. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad, Ronald? Para no estar entrando en una especie de bucle a que desconfigurar un cierto patrón para poder tener el canal limpio y realmente seguir adelante hacia el propósito común para desarrollar el potencial de este colectivo y estar atento para no generar otro patrón que puede en otro momento traer algo en que, bueno, pues todos los síntomas en que nosotros vamos viviendo dentro de los colectivos y las organizaciones, ¿verdad? Totalmente. Sí, otra cosa que nos dimos cuenta es que, claro, el gran problema de los proyectos no son los proyectos, sino que son los seres humanos, ¿no? Mm. Entonces, estar atento a esos bloqueos y tener estrategias también para poder visibilizarlos y poder tratarlos como tempranamente para evitar de que esos bloqueos realmente se transformen en la desaparición de parte de las personas que conforman el equipo, ¿no es Mm. cierto? O que Mm. se congele o que empiecen a pelearse como profundamente. Y quizá otro regalo también que tuvimos fue el entendimiento de que no hay una metodología
que abarque todas las tallas y todas las tipologías de proyectos, sino que en distintos momentos del viaje, del desarrollo del proyecto, había momentos donde utilizábamos metodologías que favorecían la exploración y otros momentos en que usábamos metodologías que favorecían la explotación en el buen sentido, digamos, de que con cierta claridad ya el proyecto se podía encaminar y como tangibilizar. Entonces, otro gran como descubrimiento fue ese, de que el aumento en la volatilidad, ¿no es cierto?, de las tipologías de proyectos, hay veces en que es mejor explorar y hay veces en que llega el momento en que sí se puede como desarrollar y explotar amorosamente. Qué bonito, bueno, me despierta mucha curiosidad, ¿no? Como en cómo poder traer cada vez más a la visibilidad de todos los colectivos experiencias como estas, bueno, para que sirvan de referencia o que también, porque también es un poco bastante complejo, ¿verdad, Ronald? Porque cuando hablamos de regeneración y hablamos también de transformación ecosocial, pues cada región, cada local, cada pueblo, cada ciudad, cada montaña, cada ecosistema funciona de una manera totalmente distinta. Entonces, claro, cuando vas con micropiezas de varias metodologías que pueden encajar en ciertos colectivos o de ciertas maneras, a lo mejor en otro local por la cultura o por el ecosistema o por la tradición o la historia del pasado, del presente, del futuro, pues se tiene que readaptar estas piezas, ¿verdad? ¿Has tenido alguna experiencia así en este sentido o has vivido algo así? Sí, sí, es interesante porque yo he tenido la suerte de poder trabajar en distintos países y eso genera esto que tú describes, que cada lugar tiene una cultura muy específica Sí. y tiene un sistema de creencias distinto. Entonces, ¿cómo poder reconocer la belleza que hay desde esa emergencia cultural local y poder actuar y sacar las herramientas necesarias para potenciar eso, para liberar el potencial, como tú dices, y cómo hacer sentido, primero, para poder construir significado? Yo siento que eso es algo tan necesario y probablemente eso es el macro proceso en que el mundo está hoy día, ¿no? Estamos Mm, intentando volver a hacer sentido de mm, cómo queremos generar la presencia del ser humano en la Tierra para volver a construir significado en función de ese sentido colectivo que hacemos. mm, Entonces, eso que es tan necesario a nivel global, es igualmente necesario a nivel particular de una bioregión, de una cuenca, de un lugar, y poder reconocer la vitalidad y la belleza que emerge desde cada experiencia, ¿no? mm, Entonces, así como hay una circularidad profunda entre el proceso de vivir y el proceso de conocer, hay una circularidad muy profunda entre el proceso de hacer sentido y de construir significado. Y dado el aumento en la volatilidad y la complejidad de los contextos hoy día y del ser humano mm, en particular, es muy necesario abrirnos a estrategias para poder hacer sentido, mm, para desde ahí construir significado. Entonces necesitamos empezar también a desarrollar, y esto ustedes lo hacen muy bien, cómo incorporar toda la conciencia humana desde la mente y el cuerpo, entendiendo los contextos inmediatos para poder hacer sentido desde niveles mayores de abstracción para poder después poder construir significado y poder desarrollar proyectos de la mejor manera, ¿no? Reconociendo lo único que hay en cada lugar. sí. Entonces sí, comparto totalmente tu percepción. Qué bien, Ronald. Muy contenta de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por compartir así de una manera tan sencilla y a la vez tan empática. Bueno, al menos para mí, ¿no? Mi experiencia.
A mí me gustaría traer un poco lo que es un tema, que es un temazo, un dragón, ¿no? Algo así raro, ¿no? Que nos pica un poco a todos, principalmente en proyectos colaborativos y bueno, y en el día a día, que es el tiempo. El otro día, pues, me llegó muy fuerte que nosotros estamos normalmente en proyectos mirando mucho hacia el pasado y al presente, ¿no? Y nos cuesta de manera colectiva en general, ¿no? Te hablo ahora como civilizaciones, seres humanos en el proyecto, en la sociedad que estamos viviendo ahora, porque eso es la parte del pilar en que todo lo que hacemos a nivel individual pues refleja en la comunidad y al planeta, ¿verdad? Entonces estoy hablando un poco de ese apartado del planeta ahora mismo, ¿no? En relación a los tiempos, nosotros ahora estamos viviendo una pandemia en el cual, por ejemplo, hace años atrás, que nosotros ya sabíamos que vendrían temas cada vez más fuertes. Y poco se ha hecho en relación a ese entretiempo, ¿no? En 2008, por ejemplo, pues voy a dar una referencia, ha habido una ruptura económica gigantesca en Europa, en el mundo, con el tema de la banca, etcétera, etcétera. Nos pasaron 12 años. ¿Qué hemos hecho? ¿No? Es el entretiempo de la próxima, ¿no? Y ahora estamos aquí ahora. Y va a venir otra, ¿no? Es como, y ese entretiempo, ¿qué es que puede pasar, Ronald? Es decir, ¿qué es que aún nos cuesta realmente integrar en relación al tiempo, Ronald? Yo sé que es un temazo eso, ¿ah? Pero voy sacando un poco el hilo. ¿A que sí? Eso sí, es un temazo Sí. y es tan relevante lo que tú dices, porque lo que yo estaba observando es que eh, hay una posibilidad de que estas crisis sigan y sean cada vez más seguidas. Eh, entonces, a mí me gusta mucho el trabajo de la Nora Bateson, que habla de lo intercontextual, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tuvimos el contexto de la crisis económica del 2008, tenemos el contexto ahora de la crisis social y de la pandemia, ¿no? Sí, ¿Qué aprendimos en el espacio entre crisis, ¿no? sí. Entonces, quizá una gran pregunta es cómo poder generar resiliencia en este espacio entre crisis, porque de lo único que estamos seguros es que después de esta crisis va a haber otra, ¿no? No sabemos ni qué Ujú. forma va a tener, ni cuál va a ser la connotación, pero ya se está viendo como consecuencias bien dramáticas a nivel económico de la pura crisis pandémica. Pero la crisis de la pandemia es una más de múltiples crisis sistémicas, Ujú. aprovechando el nombre de tu programa, ¿no? De La regeneración regeneración sistémica. sistémica. Las crisis sistémicas requieren de soluciones sistémicas y lamentablemente nuestra capacidad de responder sistémicamente es muy baja, ¿no? Entonces, Mm. porque nadie se levanta un día en la mañana y dice, qué lindo día para desestabilizar el clima. Sin embargo, ¿A yo que estoy sí? seguro de eso, ¿no? Pero sin embargo, todos los días colectivamente desestabilizamos el clima. Entonces, hay una como barrera muy grande Ujú. entre estas dimensiones que tú dices, ¿no? Entre la dimensión individual, colectiva y ecosistémica, porque los resultados colectivos que estamos teniendo son bastante precarios, ¿no? Ujú. Entonces uno dice, bueno, si hablamos de regeneración, ¿no es cierto? Ujú. ¿De qué estamos hablando? Ujú. Entonces, cuando hablamos de regeneración, a mí me gusta pensar que primero lo que estamos diciendo es que queremos dejar nuestra casa mejor que como la encontramos cuando llegamos acá, ¿no? Y eso puede ser una dirección de viaje, ¿no? Pero ¿qué implica eso, no? Eso implica un tipo de conciencia, implica un set de principios fundamentales que hay que visibilizar,
implica al mismo tiempo dejar de hacer cosas que sabemos que no están funcionando. Mm, Entonces, desde esa mirada, yo digo, bueno, una de las cosas claves probablemente es este proceso que está entre crisis. mm, ¿Cómo podemos maximizar una eh, reconciliación con el mundo natural, por ejemplo? mm, ¿Cómo podemos desarrollar capacidades para volver a enamorarnos de la naturaleza y entender mm, de que esa ilusión de separación es eso, es una ilusión y que mm, nosotros dependemos profundamente del mundo natural y hoy día la agencia que el ser humano tiene y tiene implicancias directas hacia la biosfera. Entonces, necesitamos urgentemente volver a enamorarnos del mundo natural. Necesitamos urgentemente generar resiliencia individual y colectiva en todos los ámbitos. Y por último, lo que yo siento, y es un efecto que yo estoy viendo en la gente, es como que necesitamos reconocer de que las necesidades humanas fundamentales son bastante menos cantidad de las que creemos que son, ¿no? Y por lo tanto, yo diría que deberíamos reconocer la belleza intrínseca que hay en la posibilidad de vivir, ¿no? Es como, wow, qué suerte estar vivo, ¿no? Qué suerte permanecer vivo después de la pandemia. Entonces es como mm, decir, wow, ¿por qué no recurrimos, o sea, qué ganas de darle un abrazo a alguien, qué ganas de sentir un beso de nuevo, ¿cachai? Qué mm, ganas de estar mirando a los ojos a una persona. Es como que es un gran momento para poder reconocer la maravilla que hay en esas pequeñas cosas. Eh, y desde ahí, como resignificar la belleza que hay en la vida, ¿no? mm. Creo que ojalá que esto no se nos olvide y que desarrollemos la capacidad de simplificar nuestra vida lo más posible, ¿no? Mm, No necesitar tanto, necesitar cada vez menos. ajo. Eh, y siento que ahí hay algo que hacer en este espacio entre crisis, ¿no? Mm. Yo creo que en la pandemia una de las formas más visibles de lo que es llevar la resiliencia a la práctica ha venido la pandemia con este gran mensaje. No necesitamos de mucha cosa para vivir. Eso nos ha tocado mucho la puerta y mucha gente pues celebrando, ¿no? El hecho de que, wow, es que de verdad no hace falta mucha cosa para poder vivir. Simplemente la mayoría de la gente se ha dado cuenta que a lo mejor incluso con un pequeño jardín se puede vivir feliz, ¿no? Dentro de un espacio verde. Es volver a la naturaleza, ¿verdad? A mí me gustaría también, voy a hablar menos yo y pedirte un poquito más, así tenemos un poquito más de ti, Ronald, eh, para darnos ejemplos prácticos de resiliencia, de todo lo que has visto en los proyectos de transformación ecosocial. Es decir, ¿cuáles fueron las acciones en que has vivido de manera colectiva, individual o en los proyectos, organizaciones, emprendimientos? Eh, ¿Qué fue que has dicho, wow, wow? Mira, eh, gracias por esa pregunta. Yo quería partir contándote una experiencia personal. Vale. Eh, el año 2010 en Chile hubo un terremoto muy grande. Ujú. Eh, y me pilló el terremoto con mis tres hijos hace ya 10 años. Wow. Con mis tres hijos que habían nacido hasta ese momento. Ujú. eh, Nos pilló en un campo orgánico en el Manzano, en el sur de Chile, estudiando permacultura y estrategias de sustentabilidad. Ujú. Y llevábamos prácticamente dos semanas estudiando permacultura cuando llegó el terremoto, 2 días antes de que se terminara el curso. Mm. Y esa experiencia, éramos 60 personas, entre adultos y niños,
alojando en carpa en la mitad de un bosque. Y primero sentir el, el lenguaje de la tierra durante el terremoto fue increíble. Las ondas que se produjeron en el terreno, que era bastante arenoso, el movimiento, el sonido, el escuchar árboles como quebrándose, Wow. eh, fue tremendo. Y lo que ocurrió fue que, esto fue a las 3 de la mañana, salimos a un sector un poco más abierto, a un campo de arándanos, Ujú. eh, y llevamos a los niños a un lugar más seguro y entre los adultos hubo una autoorganización muy sorprendente. Mm. Al día siguiente amaneció, nos enteramos que estaban las carreteras cortadas, nadie se podía volver a sus lugares, por lo tanto permanecimos 2 o 3 días, incluso más, antes de que la gente pudiera empezar a regresar a sus lugares. Y tuve como dos grandes aprendizajes ahí. El primero tuvo que ver con experimentar la resiliencia humana frente a una experiencia de catástrofe. Mm. Eh, y lo segundo tuvo que ver con entender que la sustentabilidad no es una cosa teórica, sino que es algo totalmente pragmático. Teníamos agua de noria, no había luz, pero nos acostábamos cuando se iba el sol y nos levantábamos cuando salía. Y teníamos comida en cantidades porque era un campo productivo. Ujú. Entonces entendí, porque a los 2 días estaban saqueando supermercados en el pueblito más cercano, la gente desesperada por comida. Mm. Entonces hay algo, hay un aspecto eh, que es, que fue, eso al mismo tiempo modificó totalmente mi sistema de creencias y empezó un viaje tremendo para mí en términos de necesidad de entender más qué significa la sustentabilidad, qué significa la regeneración, por qué regeneración ecosocial, la profunda vinculación, interconexión e interdependencia que hay entre todos los fenómenos. Entonces, esa experiencia fue central para mí para entender que la resiliencia humana existe, se produce de manera emergente Mm. eh, y, y es una experiencia replicable. Mm. Entonces, cuando generamos este curso en la universidad, eh, uno de las intenciones que había detrás era intentar este concepto de aprendizaje transformacional, ¿no? De cómo el ser humano se puede ver transformado por una actividad. Ujú. Y lo que empezamos a observar fue que los alumnos llegaban con una idea de proyecto y salía al final del semestre con un proyecto nada que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegó uno y dijo, mira, yo estoy viviendo en el campo de un familiar y hay una vertiente de agua, entonces mi proyecto es comprar envases en China, llenarlas de agua y vender el agua mineral. No, Claro. no, 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 Y, eso no. y entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa con esto. Entonces entramos en un proceso de eh, compartir experiencias de ecología profunda, experiencias de reconexión con el mundo natural, experiencias de escucha profunda, ejercicios donde escuchábamos las voces de las futuras generaciones, de los ancestros y de la tierra, como respondiéndole a tu proyecto. Y se produjo un proceso tan bonito en ese grupo y el proyecto terminó siendo de la intención de entender los balances de agua en el desarrollo de proyectos comunitarios y de proyectos de construcción. Entonces, decían, bueno, ¿cómo transformamos o capturamos el agua lluvia y las aguas grises para hacer procesos de riego? ¿Cómo permitimos que las aguas negras tengan un tratamiento natural de tal manera de que eso que es orgánico pueda volver al ecosistema? Y terminó siendo un proyecto maravilloso de balance de agua, cuando partió siendo un proyecto totalmente como replicando esta como manera de hacer que
que haya subsidios de todo tipo en el desarrollo de proyectos, ¿no es cierto? Mm, Entonces ahí descubrimos que era urgente visibilizar las voces de las futuras generaciones de las comunidades marginales y de la naturaleza como eje central del desarrollo de proyectos y cómo desde ahí se podía ujú. generar resiliencia, ¿no? Tanto Guau. humana como colectiva y ecosistémica. Eh, y así como ese proyecto, hubo así muchos proyectos, otro de los cuales que me recuerdo como con mucha emoción es de un grupo también transdisciplina, era un ingeniero ambiental con un administrador de ciencias de la administración, otro un biólogo, Ujú, que inicialmente querían investigar respecto de especies en bosques, que fue muy bonita la aproximación, y lo que ocurrió en el camino fue que les hizo tanto sentido el tema de la colaboración y vieron en esta como transdisciplina un potencial tan grande que terminaron haciendo una cooperativa de regeneración ecosocial. Y hoy guau. día están transformados en cooperativa trabajando con municipios locales del sur de Chile, Ujú. generando estrategias de enseñar regeneración a los liceos rurales. Entonces, Mm. y además de eso, se compraron una parcela y están haciendo un vivero para poder generar restauración ecológica en ecosistemas que están degradados. Mm. Entonces, eh, y así, como hay tantos ejemplos de esos pequeños, grandes proyectos que pueden cambiar el mundo, ¿no? Mm. Entonces, la verdad que fue para nosotros también un reconocimiento del potencial de transformación del ser humano y un aprendizaje profundo de cómo el ser humano puede generar resiliencia desde el desarrollo de emprendimiento y desde el aprendizaje. Y hay el factor económico, ¿verdad? ¿Cómo generar resiliencia en el factor económico? Ronald, chan, Ese, chan, te voy a preguntar un poquito más, ¿ah? ¿A que sí? sí. Bueno, yo diría que ese es como la gran barrera en términos de creencias como arraigadas, profundas, que bloquean el florecimiento humano. Em, y como un poco retomando esta idea de las voces que no son escuchadas, ¿no? Yo siento que, que algo, y que intentamos hacerlo en varios proyectos. Dijimos, bueno, em, no puede haber más subsidios de estas tres voces que, repito, son las comunidades marginales, la naturaleza y las futuras generaciones. Entonces, Ujú. ellos no pueden seguir pagando parte de los costos de los proyectos. Mm, Por lo tanto, si al evaluar los proyectos e internalizar estas externalidades negativas, el negocio no es rentable, bueno, ahí parte la innovación. Entonces, ¿cómo podemos ver la innovación ujú. y asociar los procesos de innovación a, a procesos que como que integren la totalidad de las externalidades para evaluar si los proyectos son económicamente viables o no? ¿Ya? Entonces, se acabó la era de la generación de rentabilidad económica independiente del resto del impacto de los proyectos, ¿no? Y como Mm. que eso tiene que cambiar radicalmente en los próximos años para que podamos ver a las futuras generaciones poder convivir dentro del ecosistema mayor, ¿no? Si Ujú. no, vamos a ver claramente un colapso de nuestra especie, que quizás también es lo que nos espera, ¿no? Mm. Las especies sobreviven en un nicho, ¿no? Ecológico. Y si el nicho ecológico de la especie humana es el planeta completo, es la biosfera completa, Ujú. bueno, ¿qué tipo de proyectos son necesarios hacer? ¿No? ¿Qué Mm. tipo de conciencia requiere eso? Y por lo tanto, yo creo que
es urgente modificar esa percepción de que podemos seguir alimentándonos de proyectos con ese nivel de externalidades, ¿no es cierto? Entonces, en el tema económico es así de simple y así de complejo al mismo tiempo, porque los subsidios son degenerados, ¿no? Y las leyes están asociadas a la permisividad de que eso pueda suceder. Entonces tenemos que salir, como volviendo a este como gráfico de la regeneración, ¿no? Tenemos que salir del concepto de los proyectos convencionales, de los proyectos ecológicos y de los proyectos sustentables de suma Ujú, cero, ujú. para pasar a otro nivel de proyectos que sean eh, reconciliatorios, sobre todo con la naturaleza, restaurativos, pero si no nos reconciliamos con la naturaleza, nunca van a ser regenerativos, ¿no? Entonces, Mm. la regeneración es un viaje que nos falta mucho por hacer, pero si no tenemos esa dirección de viaje, tampoco nunca lo vamos a lograr. Entonces, desde la mirada de la economía, urgentemente internalizar todas las externalidades como lo mínimo que podemos hacer para poder rentabilizar sobre ese nivel de costos. ¿Entiendes? Ay, ay, qué bien, Ronald. Excelente, gracias, gracias por compartir todo y compartirlo así de una manera muy didáctica, sencilla y, bueno, espero que a todos y todas se estén sintiendo nutridos tal como me estoy sintiendo yo. Muchas gracias. Pues si podemos seguir, voy a abrir un espacio para las preguntas. ¿Hay algo más que quieras comentar antes de abrir el espacio para las preguntas? No. Vale, pues así vamos. Pues aquí en el chat, pues han habido algunos compañeros y compañeras que anteriormente han lanzado algunas preguntas. Bueno, muchos y muchas han dejado saludos y corazones que vemos todos ahí volando, pues gente que te ha conocido en encuentros desde 2018. Muchos saludos y aquí también, Qué pues bueno. sí, había una pregunta que es de Vane CCG12 que dice, Latinoamérica tiene el gran potencial de fluir en la regeneración, en la regeneración. ¿Qué nos diferencian? Wow. Eh, Aquí puras eso. preguntas grandes. Que ven que te preguntan a ti, Ronald. Yo simplemente escucho como ellos. Eh, a mí es muy interesante esto que se ha ido produciendo también en el tiempo, de esta como eh, mirada de el norte y el sur, ¿no? Como la voz del norte y la voz del sur. Yo siento Mm, que hay dos, o sea, hay muchas cosas que nos diferencian del norte, pero probablemente hay dos que yo considero muy relevantes en el contexto de la pregunta, que son, primero, que tenemos una vinculación profunda aún con la sabiduría ancestral. Y eso nos permite acceder a un tipo de sabiduría que está a flor de piel, ¿no? mm, En muchos países de Sudamérica, de Australia, de muchos países del sur global, mm. eh, podemos recurrir y hay mucha gente trabajando con esa intención de rescatar de la sabiduría ancestral. Siento que ahí hay algo eh, muy central y muy necesario. Ujú. Y lo segundo, que tiene que ver con quizá con Sudamérica y con el aspecto más latino, es que tenemos, eh, por un lado, la alegría de vivir a flor de piel y por otro lado tenemos como la integración de la vinculación social desde em, atractores que son tremendos, como el abrazo, ¿no? La cercanía, la celebración, ¿no? Siento que Sudamérica le regala al mundo, además de naturaleza abundante, este aspecto
como de quizá lo más humano del humano, ¿no? Que es como esta conexión profunda con, con eh, el emocionar y con el amar, ¿no? Que Mm, son aspectos como fundamentales en la aventura del ser humano. ujú, Entonces siento que es momento de desplegar la voz del sur, ¿no? Y también como visibilizar todo el potencial que hay en el sur global y en Sudamérica en particular, y la riqueza y abundancia que hay en múltiples sentidos y en múltiples niveles de escala. He tenido ujú. la suerte de visitar y trabajar con gente de varios países de Sudamérica y la verdad que una y otra vez me sobrecoge y me emociona el nivel de vinculación y el nivel de apertura a moverse desde la vulnerabilidad eh, del sur, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, siento que hay un potencial gigante. sí. Yo desde Brasil también lo mismo. Hay mucho corazón también. No sé, hay algo ahí con la Pachamama, con lo que pueden nombrar, pero hay esa conexión así muy ancestral a la vez también, que la veo ahí, ¿no? Por toda la historia que hay y por tanto tiempo de estar así como un espacio que han tenido que venir de otras civilizaciones más antiguas a descubrirnos, ¿no? Es como hay algo ahí que era como una información que se ha quedado como protegida de alguna manera y que ahora se está floreciendo, no sé, son sentires, ¿no? Tengo otra pregunta, voy siguiendo con las preguntas porque también nos falta un poquito tiempo, ¿vale? Es Baltasar Prado. ¿Dónde puedo buscar las estrategias para hacer sentido? Wow. Chan, chan. Sí. Me encanta esa pregunta porque hay esta circularidad que yo comentaba antes, entre hacer sentido y construir Sí, significado, tiene su fundamento en cuáles son las estrategias del ser humano para aprender. sí. Entonces, nosotros aprendemos desde el razonamiento lógico Ujú, y desde ahí hemos estado sobreentrenados en eso, la educación está basada en eso. Sin embargo, en los últimos años la neurociencia cognitiva sobre todo ha dado algunas luces de que en realidad eso tiene sus limitaciones, ¿no? ujú, Nosotros desde el razonamiento lógico construimos modelos, ¿no? Entonces, tiene mucho valor el razonamiento lógico en esta como intento de interpretar la realidad y de poder ponerle como un orden, ¿no es cierto? ujú, Sin embargo, lo que yo veo es que con el aumento de la complejidad, la volatilidad, la ambigüedad en los contextos y en los contextos sociales y contextos como económicos, en realidad en todos los contextos uno ve un aumento de la complejidad. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado al ser humano? Ante estos aumentos en la complejidad y aumentos en la interdependencia de todo, nuestra capacidad para dar respuesta a esa complejidad se ha mantenido, no va al mismo como velocidad y con la misma curva que aumenta la complejidad. Entonces, la gran pregunta, y por eso agradezco esta pregunta, porque necesitamos urgentemente desarrollar estrategias para lo que llaman la experiencia intuitiva, ¿no? ¿Cómo podemos ujú, reconectar con la experiencia intuitiva? Porque desde la experiencia intuitiva nosotros logramos observar patrones, así como desde el razonamiento lógico nosotros logramos descifrar modelos, desde ujú. la experiencia intuitiva nosotros desciframos patrones. Y entonces tenemos que desarrollar capacidades para observar patrones que son un nivel de abstracción mayor para hacer sentido de la realidad dado el aumento en la complejidad. Wow. Eh, y entonces desde ahí producir esta circularidad entre hacer sentido desde los patrones y construir significados desde los modelos, de tal manera de poder volver a hacer sentido y volver a construir significado. Eh, entonces, ahora, yo digo, ¿no? Bueno, ¿y qué estrategias podemos tener para poder lograr eso, ¿no? Entonces, eh, si nosotros pensamos el desarrollo también evolutivo humano, nosotros aprendimos a bailar, aprendimos a cantar antes que a hablar, ¿no?
Ujú. Con el lenguaje generamos al mismo tiempo un beneficio, pero al mismo tiempo una reducción de niveles de abstracción que son mucho más grandes. Entonces yo veo cada vez más, y esto también fue otro de los descubrimientos que hemos hecho en ese curso y trabajando con organizaciones, que tiene que ver con el poder de las artes como estrategias para hacer sentido colectivo. El poder de lo efímero, el poder de la intuición desde el cuerpo. Mm, Cómo podemos ir complementando y enriqueciendo profundamente esta experiencia intuitiva, ¿no? Entonces mm. ahí hay estrategias. Todo lo que tenga relación con liberar como la sabiduría del cuerpo, con generar entendimientos más grandes desde las artes, desde la música, desde la pintura. Son todas estrategias. Entonces es como decir, bueno, eh, si yo tuviera que intervenir en la educación infantil, ¿qué haría yo? Yo volvería a maximizar la experiencia artística con urgencia, diría yo. Mm. Porque son maneras que tiene el ser humano de acceder a información envasada en patrones y no en producto de un razonamiento. Entonces Wow. ahí quizá hay un camino para poder seguir explorando, ¿no? Sí. Qué bien, Ronald. Wow. A mí también trabajar con sistémica, que es algo que vengo investigando también, ¿no? El tema de los ancestros, los sistemas no singulares, el familiares, organizacionales, la interconectividad, ¿no? Explorar el sensar también, entrar en dinámicas de sensar con el cuerpo, ¿no? Esa parte, activar esa antena interna que de alguna manera está ahí interconectada con el todo. Voy a hacer la última pregunta, que es de Elena, de Authenticities, que está aquí súper, Ronald y Juliana. Un beso, Elena. Un beso, Elena. Pregunta, sí, ¿qué sectores y países están liderando en lo regenerativo? Y segundo, para una empresa que quiera hacer el cambio, ¿cuál sería la primera pregunta generativa a hacer? Chan, chan. Ay, qué bien que eres tú que estás aquí para contestar todo esto, Ronald. Qué buena, qué Súper. buena. Gracias, Elena. Qué maravilla. Además, acabo de leer tu participación en ese libro maravilloso que sacaron de la experiencia de Authenticity y la tuya en particular. Em, ¿Qué países lideran? Yo diría que hay experiencias regenerativas en muchísimos países, desde experiencias que yo veo desde la mirada agrícola, desde la mirada ganadera, desde la mirada de captura de carbono en general, y también hay todo un desarrollo de regeneración como concepto en el mundo organizacional. Eh, Me gusta mucho la mirada que tiene la Carol Sanford, por ejemplo, desde la perspectiva del Regenerative Business, y ella ha hecho un trabajo genial. Eh, pero hay muchas empresas. Ayer, el otro día, escuchaba a nuestra amiga Ruth Andrade y toda la experiencia de Sí, LAR y cómo, y hermana. cómo, y cómo van como en su cadena de supply chain capturan carbono. Entonces, es como se puede, ¿no? Y Mm, experiencias de agricultura regenerativa, bueno, el John Liu en, en Asia, ¿no? sí. Pero hoy día yo diría que múltiples, Tu hermana está aquí, viéndote, ¿en escuchándote serio? ahora mismo. ¡Qué Caro, un beso. maravilla! Caro, está aquí, está aquí. Sí, entonces cada vez que escucho un nuevo ejemplo, así, guau, digo, se puede, ¿no? Es increíble. Toda la gente que está trabajando con huertas urbanas, toda la gente que está cambiando paisajismos ornamentales Mm, por paisajismos comestibles, toda la gente que está haciendo un esfuerzo desde adentro de las organizaciones para transformar las culturas mm. organizacionales y para hacerse cargo de estas externalidades negativas dentro de las organizaciones. Entonces, sí, Ronald, sí, solo un paréntesis. ¿Tendrías 15 minutitos más? yo sí, no sé si mi Sí. teléfono
tiene porque carga. se va a acabar el tiempo del directo y nos reconectamos otra vez. Si tenéis Feliz. todos 15 minutitos más, nos volvemos Genial. a conectar. Vale, te llamo otra vez. Muy bien. Se va a cortar eso porque el Instagram se pone el marco. Entonces nos desconectamos y volvemos a conectar como 15 minutitos más, si te parece. ¿Sí? Y así Perfecto. terminas la pregunta y nos reconectamos.